No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Que esos montes se moverán y los enfermos se sanarán. Y la iglesia se salvará, mas con tu Santo Espíritu. Que esos montes se moverán y los enfermos se sanarán. Y la iglesia se salvará, mas con tu Santo Espíritu. Más con tu Santo Espíritu. Más con tu Santo Espíritu. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido a este segundo día de encuentro en este seminario de sanación interior, Aprendiendo a Perdonar 4. Bienvenido, hermano, a este momento de encuentro con la gracia de Dios y además, gracias por permitirnos entrar a tu casa. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Una alegría encontrarnos con ustedes en este segundo día. Y bueno, a seguir caminando, ¿sí? En esta aventura preciosa que es estar de la mano del Señor, en esta aventura de aprender a perdonar, ¿no? De tomarnos en serio este trabajo. Ya vamos por el seminario número 4 y bueno, ojalá realmente esto sirva para hacer proceso, para ir sanando el corazón, para ir sanando el interior. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿no? Que el perdón es la llave para sanar no solo el corazón, sino hasta incluso las heridas, las enfermedades físicas, todo aquello que gritamos adentro y salen enfermedades para afuera. Por eso, bienvenidos a los que hoy se conectan también por primera vez. Gracias a todos aquellos que compartieron también, que fueron misioneros, que también van invitando para que no quede solamente entre nosotros, sino que esto sea abierto para todos aquellos que todavía quizá nunca han hecho este tipo de seminario para aprender a perdonar. A todos una vez nos enseñaron y qué bueno que nos enseñaron porque gracias a eso empezamos a dar pasos y empezamos a ver los frutos también derramándose en nuestras vidas. ¿Cuánto camino hay por hacer? Y por eso, bienvenidos. Y vos estás llegando hoy al programa número 20. ¿Qué quiere decir esto? Ya se hicieron 3 seminarios de 6 días cada uno, 3 por 6, 18, el de ayer 19 y hoy 20. Y claro que tal vez te estás integrando a hacer este seminario número 4 y te están faltando los anteriores. No te hagas problema, viví este seminario y cuando termine, ándate al primero y empezá de nuevo. Y una amiga me hacía una broma estos días diciéndome que ella hizo el primero y empezó a trabajar el primero y nunca se enteró que había un segundo, un tercero, y me dice, y ahora ya está el cuarto, yo nunca salí del primero. Este seminario te va a quedar para trabajarlo y para ir viviéndolo en la vida. Por eso vamos a pedirle al Señor que venga. Por eso los invitamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y queremos invitarte ahí donde estás a que puedas, ¿sí?, cerrar tus ojos un momento, a que puedas cerrar tus ojos y pensemos un instante en este segundo día en el Padre. Este Padre que desde toda la eternidad tenía pensada tu vida, mi vida. Este Padre que
desde toda la eternidad, nos pensó así, tal cual somos, ¿sí? Con estos ojos, con este rostro, con esta altura, ¿sí? Con esta boca, con esta nariz, con estas orejas, de las cuales a veces quizás no estamos muy reconciliados, pero así nos pensó, somos imagen y semejanza suya. Por eso, cerrá tus ojos y pensemos en este Padre amado que hoy está junto a nosotros, que hoy quiere abrazarnos de una forma especial, que hoy quiere también decirnos: acá estoy, no tengas miedo, yo soy tu Padre, yo te amo. Por eso, amado Padre, acá estamos tus hijos, necesitados hoy más que ayer de tu amor, necesitados hoy más que ayer de tu misericordia, necesitados hoy más que ayer de un abrazo de papá. Por eso, Padre, tú que conoces cada parte de nuestro ser, porque nos tejiste tú en el vientre de nuestra madre y has estado con nosotros en cada momento de nuestra vida, hoy abrázanos, Padre, y danos esa gracia que necesitamos como hijos para poder vivir con dignidad, para poder aprender a perdonar. Te amamos, Padre, aquí estamos tus hijos. Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos, Padre amado. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor, Padre amado, Padre amado. Vamos de nuevo, vamos cantando juntos. Si la sabes, vamos. Padre amado, Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos, somos hijos bendecidos, Padre amado. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor. En un gesto de amor, Padre amado, Padre amado. Padre bueno, Padre Santo, en este momento queremos pedirte que se abran las compuertas del cielo y que descienda sobre nosotros la fuerza del Espíritu y que podamos entender en lo profundo de nuestro ser, que podamos comprender con todos los santos la altura, la anchura, la profundidad, lo largo de tu amor, y que podamos entender y comprender por revelación divina que tú eres un Dios rico en misericordia, que podamos comprender en este momento, en este encuentro número 20, que podamos comprender que tu amor es grande y que tú no abandonas la obra de tus manos. Padre, háblanos, enséñanos a descubrirte con tu naturaleza de Dios y aprender a quitarte culpas y aprender a dejar de culparte por los fracasos de situaciones que nosotros no hemos decidido. Por eso, Padre, ven a nosotros y oramos en este momento por los que están siguiendo esta transmisión, que se llenen de tu presencia, de tu amor, de tu paternidad, de tu maternidad,
y que te descubramos un Dios cercano, rico en misericordia. Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos, Padre amado, levantemos nuestras manos en un gesto de amor, Padre amado, Padre amado. Padre amado, vamos. Padre amado. Pensá en el Padre, decilo. Padre amado. Somos hijos. Somos hijos bendecidos, Padre amado. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor, Padre amado, Padre amado. Sí, Padre. Y te damos gracias porque también desde toda la eternidad pensaste en una madre para nosotros, en María. Por eso, Madre, tú que eres la hija predilecta del Padre, te pedimos de una forma especial en este día que intercedas por nosotros, que te quedes con nosotros, que ores con nosotros, Madre, para poder, como tú, de tu mano, vivir con dignidad de hijos de Dios. Enséñanos, Madre, a vivir con esa dignidad de hijos, de hijas de Dios. Y ante esta invitación que nos ha hecho el Señor, contigo, María, queremos decir en esta noche: he aquí la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, en este encuentro número 20 de este seminario de sanación Aprendiendo a Perdonar, de verdad descubrimos que es un proceso el perdonar. No es que yo fui a un evento y yo ya perdoné y ya sané todo. No es que yo fui a un encuentro y a mí se me enseñó a perdonar y yo ya solté todo. O no es simplemente decir lo pasado pisado. Perdonar es hacer un camino, es hacer un proceso. Hoy hablábamos con Pablo en la tarde cuando preparábamos el tema. ¿Cuántos serán los que han visto todos y cuántos serán los que lo vuelven a vivir tal vez todos juntos y empiezan a vivirlo como para hacer una escuela de perdón? Y nos preguntábamos eso, ¿cuántos tal vez entran a YouTube y tocan cualquiera y les está faltando los anteriores o los posteriores? Por eso sabemos que hoy estamos haciendo el número 20 de esta escuela de perdón, que le hemos puesto con Pablo el título Aprendiendo a Perdonar, porque la idea es que nosotros tenemos que aprender a hacer proceso de perdón. Y cuando uno va aprendiendo a perdonar, también se va dando cuenta que uno tiene que entrar al corazón y reconocer que nosotros también estamos enojados con Dios y que lo hemos culpado por situaciones que no se dieron, lo hemos acusado por muertes, porque tal vez en algún momento nos sentimos desprotegidos o porque tal vez simplemente lo acusamos porque a nosotros nos hablaron de un Dios de tal forma y lo hemos naturalizado de tal forma que terminamos culpándolo de cosas que nos pasaron y que tal vez ni siquiera las cuestionamos como tal. Por lo tanto,
no lo reconocemos como un Dios rico en misericordia, porque estamos enojados. Y el no perdonar también significa que nosotros tenemos en el corazón un gran enojo, consciente o inconsciente, contra Dios. Pero clarísimo está que Él no necesita de nuestro perdón. Él es Dios y no va a dejar de ser Dios porque nosotros estemos enojados. Él no va a dejar de ser Dios porque nosotros tal vez estemos cerrados a su amor. Él sigue siendo Dios y nada le quita nuestro enojo. Somos nosotros los que en algún momento de la vida, después, y esto es bueno saberlo, lo digo por experiencia, porque cuando tenés 20 años vos decís una cosa, pero la vida va pasando y uno va aprendiendo. Después de tantos fracasos, uno aprende y entiende que la vida va por otro lado. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Y esto es bueno saberlo, y esto le va a dar como el inicio al tema que queremos hablar hoy, nuestros enojos conscientes o inconscientes contra Dios. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Él hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo, pero también puso en el corazón del hombre el sentido del tiempo pasado y futuro, sin que el hombre pueda descubrir la obra que hace Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, ¿qué quiere decir esta palabra? Que el Señor nos pensó, nos planeó, tuvo una idea de darnos vida y nos dio a cada uno de nosotros el sentido del tiempo pasado. Nos acordamos de un montón de cosas del pasado o proyectamos qué vamos a hacer este año, qué vamos a hacer el año que viene, qué vamos a hacer de nuestra vida. Pero nunca, porque no nos ha dado esa gracia a Dios, no entendemos la obra que Dios va haciendo. Y al no entenderla, terminamos enojados. Así es, mis hermanos. Sí, ayer hablábamos justamente de reconocer. Hemos hablado en cada uno de los seminarios, ¿no?, del perdón. Reconocer, ayer decíamos el origen, la miseria, los prejuicios, el daño que nos hace no perdonar. Y esta palabra, bueno, justo cuando hoy preparábamos el tema, mi Biblia dice, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Es que cuánto nos cuesta a veces entender eso que Dios hace, ¿no? Lo que Dios hace para nuestro bien, lo que Dios, por tener una imagen equivocada justamente de Dios. Hoy queríamos trabajar justamente eso, ¿no? Reconocer, una vez más, nuestros enojos con Dios. Cuando uno habla de estas cosas, mucha gente creyente o de caminar, que camina hace años, incluso sacerdotes, religiosos, no, yo no estoy enojado con Dios, no, yo no tengo nada que perdonarle a Dios, yo no tengo nada que... No. Evaristo Guzmán decía algo, ¿no?, fuerte, que yo lo he dicho alguna que otra vez en los seminarios. Él decía que él estaba convencido que el hombre, en el fondo odiaba a Dios. Fuerte, ¿no? Cuando uno lee esto y decir, es una frase fuertísima, porque si el hombre no estuviera enojado con Dios, estaría con Dios, estaría junto a Dios, le haría caso a Dios, buscaría su voluntad incansablemente, haría lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer a través de Jesús, porque Él nos mandó a Jesús justamente para mostrarnos su rostro, para decirnos que tenemos un Padre que nos ama, para decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, en definitiva, uno se da cuenta por experiencia personal, ¿no? Porque cuando a uno le dicen estas cosas, a lo primero también, cuando me dijeron, ¿cuáles son tus enojos con Dios? No, yo a Dios, nada. No, yo a Dios no tengo que perdonarle nada, el allá, yo acá, ya con eso, ¿verdad? El allá, yo acá. No, y ahí nos damos cuenta que tenemos a veces una relación con Dios justamente equivocada. Él allá y yo acá. Cuando Dios es la fuente del amor, ¿no? Cuando Dios ha sido el que me pensó, el que me creó, el que me hizo a su imagen, el que me dio vida, el que me dio aliento, el que me dio todas las capacidades que tengo. Pero nuestras propias historias van haciendo, ¿no?, que en este desierto que nos toca transitar de la vida, vayamos muchas veces enojándonos con Dios, ¿sí? Y no entendiendo esto, aun cuando el hombre no alcanza, porque dice, en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, ¿sí? Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Y te pregunto ahí donde estás, ¿no? Es decir, ¿vos has entendido lo que Dios ha hecho?
porque en este caminar, al menos nos ha pasado tantas veces, ¿verdad, Gabriel? Que uno se encuentra con mamás, ¿no? que han perdido hijos, se encuentra con hermanos que han perdido también un hermano, se encuentra con, no sé, con hijos que han perdido padres con enfermedades tremendas o de accidentes. Y uno siempre dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿No? Y yo que tanto trabajo para Dios, y yo que tanto creo en Dios, y yo que siempre le prendo la vela, y yo que siempre rezo, y yo que siempre, y yo, ¿verdad? Y a veces no alcanzamos, tal cual lo que dice Eclesiastés, a comprender lo que Dios ha hecho. Entonces vos me decís, pero ¿cómo, Pablo? Entonces que Dios mató a mi padre, le mandó un cáncer a mi madre, me hizo que yo perdiera a mi hijo. Y la vida del cristiano es un misterio, es un desierto, ¿sí? Pero justamente lo que nos sostiene es la esperanza y la fe en un Dios que nos ama, más allá de que en el momento no logremos entender aquello que Dios está haciendo. No, a mí cuando me decían, bueno, Dios no ha impedido las cosas para algo mucho más grande, claro, y nosotros se lo vamos a decir también, pero uno dice, déjate de embromar con esas tonteras, ¿no? ¿Pero para qué entonces? ¿Que permitió que mi hijo se muera para que yo entienda qué? ¿Para qué más grande? ¿Para qué? Es que claro, si todo lo entendiéramos, ¿dónde estaría el misterio? ¿No? ¿Dónde estaría el misterio? Como el pueblo de Dios. Y como siempre alguien tiene que tener la culpa, generalmente nosotros los católicos, los creyentes y también los de afuera, le terminamos echando la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, ¿sí? Le terminamos echando. Entonces, como nuestra confianza no está en Él, como nuestra esperanza no está en Él, aunque creemos en Él, porque una cosa es creer en Dios, ¿verdad? El diablo cree en Dios, los demonios creen en Dios. Una cosa es creer en Dios. Otra cosa es descubrir este amor de un Dios que está cerca de nosotros en medio de los desiertos, que está cerca de nosotros aun cuando no lo logramos ver y entender lo que está pasando en nuestras vidas y lo que está haciendo, que está cerca de nosotros aun cuando mi mamá está como está o mi papá o mis hijos. Él está en este desierto que estoy viviendo. Y a veces pasa esto, en realidad no terminamos de creer en Dios, no terminamos, ¿sí? Porque la Biblia, el Señor nos dijo que aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. ¿Y cuánto nos cuesta esto? A mí personalmente, se lo he dicho en otros seminarios, las veces que he perdido gente que amo, cuánto me he enojado con Dios, ¿no? Porque es la realidad. Yo no te entiendo, no entiendo la verdad, Señor, esto que está pasando. Y después le digo, perdóname, Señor, que siempre me enojo con vos cuando aquellos que amo se van al lugar donde yo más quiero ir, ¿no? Pero como siempre nuestras historias nos juegan como en contra y terminamos perdiendo la esperanza, perdiendo la paz, perdiendo la fe, decayendo, ¿sí? Entonces, mi hermano, abrite, no abramos, no, porque a veces enseguida nos cerramos, no, yo no. No diga yo no, es decir, abra Señor, dame la gracia, ¿sí? De descubrir cuáles son mis enojos contigo. Sabes que en el año 2007, 2006, estábamos predicando en Montevideo, cruzamos en barco hasta Buenos Aires, nos fuimos a quedar a la casa de una amiga allí en Buenos Aires, en Morón, donde siempre nos quedamos, detrás de la Catedral de Morón. Y resulta que cuando llegamos, la señora dijo que un ratito más iba a llegar un predicador y nos dijo el nombre, y claro que lo conocíamos. Entonces, Pablo se puso a cocinar y yo a preparar un poco. Me acuerdo que le preparé el dormitorio porque ella tenía que ir a rendir ese día. Y entonces al rato llegó el hombre nos pusimos a charlar y después que él nos escuchó y más o menos, yo no sé, nos hizo muchas preguntas, me acuerdo, él nos dijo, ¿no se quieren venir a Medellín ustedes? Y yo me acuerdo que yo no quería ir a Colombia porque para mí andan todos con ametralladora matando gente. Esa era la idea que yo tenía en la cabeza. Y como estábamos en la punta y Pablo le contesta que sí y yo quería patearlo por abajo de la mesa, que no fuéramos. Conclusión, terminamos yendo. Yo me acuerdo que me fui, no me olvido, el 24 de agosto del 2007. Viajé a Medellín y yo muchas veces dije que el mayor miedo de mi vida sería que se muera mi mamá. Como que yo lo hacía como broma, ¿no? Igual que hay una broma que yo siempre hago, esa broma también la sabía hacer. Si se muere mi mamá, yo me muero. Resulta que me voy a Medellín y al año siguiente, en el 2008, el
17 de marzo del 2008, mi mamá se muere. Se muere de un infarto, se acuesta a dormir y tenía 55 años, fue una situación horrible. Para mí, tener que venirme desde allá, perdí un avión, me vine en el siguiente. Venir quebrado, acá demoraban el velorio, duró casi 40 horas el velorio para que yo pudiera llegar y verla. Fue horrible lo que vivimos. Por supuesto que yo recuerdo, bajé 13 kilos bajé, me enfermé, quedé sumergido en una tristeza profunda. Y de hecho, muchos decían, ¿y vos tan católico que sos, tan carismático? Y yo decía, pero yo no lo puedo manejar el dolor. Lo que hice fue no hablarlo con nadie, porque la gente no entiende cuando vos querés contar, entonces no hay que, para mí no hay que contar. Entonces yo me cerré, no contaba. ¿Y cómo estás? Bien, bien. Si a la gente le gusta que vos le digas que está bien. Entonces yo decía, bueno, le voy a contar que estoy así. Pero fueron pasando el tiempo y fui haciendo el duelo. Y me metí a estudiar lo que era el duelo. Y me dediqué mucho a trabajar con la gente que hace duelo, porque lo viví, me tocó. Pero nosotros siempre con Pablo hacemos un retiro de una semana de silencio. No me acuerdo en qué momento, pero uno de los retiros el Señor me reveló cómo estaba yo de enojado con Él, porque me había ido a estudiar allá para prepararme, para seguir predicando, y en lo mejor que estaba formándome, se muere y se quebranta todo. Vos sabés que eso yo no me había dado cuenta, ese enojo que tenía, hasta que en esos retiros que el Señor te da su luz y te hace entender, fui entendiendo, ¿no?, cómo hay una mala imagen de Dios, de un Dios que abandona, que no protege. Y nosotros necesitamos que en un momento tenemos que hacerle frente a esa situación dolorosa y esa imagen tiene que ser purificada. Aunque a veces es inconsciente, terminamos culpándolo a Dios, acusándolo. Y muchas veces la hemos llenado con nuestros prejuicios. O sea, ¿quién me dijo a mí que mi mamá me iba a durar toda la vida? Nadie, yo me la creí. ¿Quién me dijo? A ver, yo tengo que ser sincero. Mi mamá no se cuidaba, comía todo, no tomaba la medicación. Yo hoy tengo que ser sincero, 13 años después, y darme cuenta que ella me quería convencer siempre. Sí, me decía, para que yo la deje de joder. Como muchas madres contestan a sus hijos. Me acuerdo que iba al médico y bueno, un desastre, y tengo que ser sincero en eso. Entonces, cuando uno va mirando, es fácil proyectar en Dios el fracaso, como aquellas madres, por ejemplo, yo tengo una amiga que su hijo se suicidó. Y vos decís, cuánto dolor en el corazón y cuánto enojo, pero si uno mira la historia de ese muchacho, ¿por qué termina suicidándose? Y entonces vos ibas viendo que es fácil culpar a Dios, pero cuánto maltrato, violencia fue viviendo la familia. Y esto terminó explotando por ahí. No acuso, pero entonces es sano empezar a sanar y dejar que Dios purifique esa imagen, dejar de acusarlo. Nosotros nos hemos armado conceptos porque la gente habla. De hecho, vos sabés que nosotros tenemos el día del amigo, el día de no sé qué, el día de todo, el día de todo, pero no tenemos el día del amor de Dios. Esto lo leí una vez en un libro que me encantó, cuando nos armamos falsas imágenes de Dios. No tenemos el día de Dios Padre y que todos trabajemos en reconstruir en nosotros la imagen de Dios Padre. Entonces es fácil echarle a Dios de las decisiones erradas, es fácil echarle la culpa a Dios por el libre albedrío, cada uno hace lo que quiere. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en el proceso del perdón ni siquiera contemplamos nuestros enojos inconscientes con Dios? Que es bueno sanarlos y dejarlos que Él nos revele para ser sanados en esa área de nuestra vida. Así es, le echamos la culpa a Dios, ¿sí?, de nuestras experiencias. Hoy decíamos, perdemos la objetividad en el dolor, ¿sí? Y no las adjudicamos al mal uso de nuestra libertad, ¿no? Es decir, en el dolor, cuando sufrimos, perdemos toda objetividad, ¿sí? Cuando perdemos a alguien que amamos, yo, bueno, lo he visto en mi familia, ¿no? Cuando perdimos a Matías, después cuando perdimos que al tío, después al otro tío, cuando mi otro tío también decide terminar con su vida, y fueron como unas tras otras, y uno veía cómo todo se iba desarmando, cómo en ese dolor tan grande, ¿sí?, que había tomado la familia,
en el fondo uno pierde la esperanza y terminan todos enfermándose más, ¿verdad? Porque es como un contagio, empezás a contagiarte y ese dolor cuando lo vivimos en casa nos contagiamos los unos a los otros ese dolor y perdemos toda objetividad y nos alejamos del primero que nos hace mejor, ¿no?, que cualquier otro, que es Dios. Enseguida la primera decisión que tomamos es alejarnos de Dios. ¿Cuánta gente en nuestras parroquias, en nuestros grupos, ¿sí?, cuántos sacerdotes, religiosas conocemos, ¿sí?, que en un momento duro, ¿no?, en un momento de mucho dolor, terminan alejándose, ¿sí?, alejándose de Dios, yéndose de la iglesia, ¿no? ¿Cuántos servidores de años de repente pierden un hijo y dejan todo, ¿no? O pierden a su mamá y dejan todo. ¿Cuántos sacerdotes, ¿no?, que entran en depresiones profundas, ¿no?, cuando de repente ven a su mamá sufrir, a su papá sufrir, a un hermano sufrir y terminamos así? El dolor nos quita la objetividad, ¿no? Y terminamos muchas veces inconscientemente culpando a Dios. Yo me acuerdo una vez que estaba predicando de estas cosas, ¿no?, porque a veces uno, hoy hablábamos con Gabriel, qué difícil es hablar de estas cosas, ¿no?, porque muchos te dicen que es como una herejía, ¿no?, a veces hablar de esto, ¿cómo un rencor con Dios? ¿Cómo perdonar a Dios? ¿Cómo? Eso no puede ser, ¿sí?, porque Dios no necesita nuestro perdón y es así, tal cual, nosotros lo confirmamos, Dios no necesita nuestro perdón. Los que necesitamos somos nosotros sacar el enojo de adentro, consciente o inconsciente, la bronca, la rabia, el dolor que nos quitó la objetividad de ver que el amor de Dios sigue estando en nosotros, sigue acompañándonos cada día, sigue queriendo sanarnos, sigue queriendo derramar su misericordia en nuestras vidas, pero no lo dejamos porque las experiencias de dolor, ¿sí?, nos han alejado de esa visión, ¿no?, de esa visión. Seguimos siendo niños lastimados, seguimos siendo maridos, mujeres lastimados, y así, ¿no?, y seguimos siendo padres lastimados, hijos lastimados. Entonces, estamos focalizados solamente en aquellas personas que nos hicieron sufrir, en aquellas situaciones que nos hicieron sufrir y quitamos a Dios de todo eso. Cuando Dios en esos momentos quizá, ¿no?, es donde más presente había estado, pero no logramos verlo, ¿sí? Entonces, a alguien tenemos que echarle la culpa porque es necesario que alguien se haga cargo de este dolor que tengo adentro, ¿sí? Que alguien se haga cargo de esta bronca, ¿sí? Y a veces, como no puedo decirle a personas concretas, no puedo gritarle a personas concretas porque ni siquiera me lo permito, entonces pierdo la objetividad de ese amor de Dios que tiene para conmigo y termino alejándome. Así como el pueblo de Dios, ¿te acordás? ¿Sí? Que en el desierto, es decir, lo sacó de la esclavitud, les dio la libertad y sin embargo, ¿con quién se enojaba siempre el pueblo de Dios en el desierto? Con Dios, ¿sí? Porque tenían hambre, ¿quién tenía la culpa? Dios, que nos sacó de la esclavitud. Tenían sed, ¿quién tenía la culpa? Dios, que nos sacó de la esclavitud. Decirle a Dios, tenían no sé qué, ganas de hacer cualquier cosa, ¿quién tenía la culpa? Dios, porque a alguien había que echarle la culpa. Y sin embargo, Dios siempre les mostraba su fidelidad, siempre les mostraba que estaba con ellos y el pueblo siempre terminaba enojándose con él. Porque no basta solamente salir, como decíamos ayer, de nuestros enclaustramientos, ¿sí?, sino que en este desierto hay que permitirnos, ¿sí?, mirar a Dios en el desierto de la pérdida de un hijo, en el desierto de tu familia destruida, en el desierto de un abuso que te haya pasado, en el desierto de una vida llena de golpes, en el desierto del abandono, en el desierto de las pérdidas, no sé. ¿Sí? Pero que la vida es un desierto pero no nos olvidemos, ¿sí? No le permitamos al dolor que se apodere, ¿sí?, de todo nuestro ser, quitándonos la objetividad, ¿no?, quitándonos el poder mirar a Dios en medio de todo lo malo, ¿sí?, que nosotros podemos llegar a vivir. Aparte, hermano, cuando uno empieza a hacer estos procesos de sanación, la imagen de Dios muchas veces en nosotros está rota, porque hemos proyectado nuestras carencias, hemos proyectado tal vez la ausencia de papá, hemos proyectado la imagen rota de papá con Dios Padre.
hemos proyectado el papá violento, el papá ausente, el papá muerto. Entonces nos hemos armado una imagen de Dios que necesita ser transformada, esa imagen. Y obviamente que el Señor se encarga de regalarnos la gracia y de revelarse como un Dios Padre. Él es Padre. Experimentar la paternidad de Dios es un regalo enorme. Al Papa Juan Pablo II le preguntaban una vez qué era lo que más le preocupaba de la humanidad. Y a mí me llamó mucho la atención que él dijo: a mí lo que más me preocupa es la gran orfandad de Dios. Muchos de nosotros ni lo conocemos Padre, no lo conocemos Providente, no lo conocemos cercano, no lo conocemos como el Dios rico en misericordia, el que abraza nuestra historia. Por eso qué sano que es mirar esa imagen, reconocerla, perdonar, soltar ese enojo guardado y dejar que Dios se nos revele. Y la gracia va a trabajar, claro, porque cuando uno ni siquiera es capaz de enfrentar su historia, no es capaz de mirar la imagen distorsionada que tenemos de Dios, obviamente que eso habla de nuestra propia mezquindad, de nuestras propias pequeñeces, porque no somos capaces de dejarnos abrazar por el amor de Dios. A mí me llamó la atención cuando conocí la renovación que se hablara de Dios Padre, que se hablara de perdonar nuestra historia y de aceptar la voluntad de Dios. Pero claro, yo en aquel momento tenía 19 años, no entendía muchas cosas, pero sí fui comprendiendo con los años cuántos perdones no había dado, cuánto enojo. Y esto me acuerdo siempre de una hermana de la renovación que me hizo un comentario, y de verdad es que yo estoy enojado con la voluntad de Dios. Yo estoy enojado con el querer de Dios, estoy enojado con lo que Dios no impidió en vistas de un bien mayor. Y el estar enojado me lleva a cerrarme al abandono de su misericordia. Aquí arriba está el techo. Entonces, si llueve, lógico que no va a llover, no va a entrar el agua. Lógico que no me voy a mojar. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos un techo de enojo? Y después decimos: Dios no me ayuda, si encima inconscientemente manejamos un montón de información errada. Por eso hay que pedirle a Dios que sane esa falsa imagen que tenemos de Él. Así es, mis hermanos. Yo no sé cuál es tu imagen de Dios, ¿no? Si realmente has tenido experiencia de Dios Papá en tu vida, ¿no? A mí es una de las cosas que más me costó, ¿sí? En Jesús, bueno, como que desde niño uno a Jesús lo quiere, ¿no? Porque la catequesis, porque bueno, ahí te cuentan las historias de Jesús, ¿no? Los milagros de Jesús, pero nunca nadie tampoco me había hablado de un papá, de un padre que me ama, de un padre que desde toda la eternidad me pensó, que pensó un Pablo libre, que pensó un Pablo sano, que pensó un Pablo que se proyectara, un Pablo que soñara. Es que cuando uno no conoce al Padre, no conoce su amor, es decir, cómo vivir aquello que Él quiere, ¿no? Cómo disfrutar aquello que Él quiere para nuestras vidas. Y cuando en la vida hemos tenido una relación tan difícil a veces con nuestros padres, ¿sí? Biológicos, ¿cómo cuesta después, ¿no? Porque es inevitable que la palabra padre te lleva a tu padre, ¿no? Y cuando, bueno, las heridas con el padre están ahí latentes, ¿sí? ¿Cómo cuesta decirle papá a Dios? ¿Cómo cuesta decirle, como nos enseña Jesús, Abba, papito, ¿no? Aquel que me pensó, aquel que me tejió, aquel que me creó, aquel que me ama, aquel que no me abandona, que no defrauda. Qué difícil es, ¿no? En los momentos duros, en los momentos de dolor, decir Dios está conmigo, ¿sí? No entiendo nada, pero Dios está conmigo. No escucho nada, pero el Padre está conmigo y me ama, ¿sí? Sí, perdí un montón de personas, pero el Padre está conmigo, ¿no? Y un día nos volveremos a encontrar. Qué difícil es mantenerse en la fe cuando no hemos tenido esa relación, ese encuentro personal con el Padre, ¿sí? Con Jesús, bueno, uno lo comulga, obviamente que es uno trino, Dios, ¿no? El Dios que creemos, el Dios que amamos, pero también es uno en tres, ¿no? Y tenemos que tener esa relación, ¿verdad? Esa relación con cada uno, ¿sí? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Entonces,
a veces, ¿no?, esa relación con el Padre está como frustrada en nosotros, está enviciada en nosotros, está como rota en nosotros, porque tampoco le hemos dado la oportunidad al Padre, ¿sí?, de que nos muestre realmente cómo nos ama. Todos decimos, tanto amó Dios al mundo que envió, sí, nos amó tanto que envió a Jesús, nos amó, pero no solamente decirlo, no solamente proclamarlo, sino tener esa experiencia personal, ¿sí?, de sentirme hijo yo, hija vos, amado, amada, por este Padre que no se fue, por este Padre que sigue amándote aún en esos momentos, ¿sí?, de cruz, de desierto. Uno dice, pero yo que soy su hijo, ¿por qué? ¿Por qué permite que sufra tanto? Porque son preguntas que nos hemos hecho y preguntas que escuchamos constantemente, ¿no? Nelia Stelli ponía, a mí cuando leía, ¿no?, el libro, creo que es El fruto de tus entrañas, es cuando pone el ejemplo de que, bueno, si vos le decís a un niño, ¿sí?, anda, rezale a Dios, ¿sí?, que Dios va a sanar a tu mamá, ¿sí?, si su mamá está enferma y la mamá de ese niño se muere, ¿sí?, y él le rezó con toda su fuerza a Dios. ¿Con quién se va a enojar ese niño? Con Dios. Esa imagen va a estar como defraudada, se defraudó, ¿sí? Es decir, yo puse toda mi confianza y no me escuchaste, yo puse toda mi esperanza y no me escuchaste, yo te pedí a gritos y no me escuchaste. Pero no es Pablo que dice, por ejemplo, la palabra que pide y recibirás, ¿no? ¿Por qué entonces cuando pido no recibo? ¿Por qué tantos años sufriendo? ¿Por qué tantos años en el dolor? ¿Por qué tantos años en el desierto? Es que, como siempre decimos, el que nos dijo que la vida era color de rosas, nos mintió, ¿sí? Yo, cuando pienso en todo el sufrimiento a veces que nos ha tocado vivir, uno mira a Jesús, ¿no? Jesús, ¿no? El salido del Padre, Jesús nuestro Dios, y uno lo mira en la cruz y decís, ¿por qué yo no? ¿Sí? ¿Por qué yo no? Pero claro, no podemos entenderlo. Jesús tenía una relación íntima con el Padre. Jesús estaba unido al Padre, como vos y yo tenemos que estar unidos al Padre. Y solamente en esa unidad, en medio del dolor, podemos decir, incluso como Jesús, aparta esto, ¿no? Aparta, pero que en todo se haga tu voluntad. Y a veces la voluntad de Dios, ¿sí?, no es la nuestra, ¿sí?, no es la nuestra. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pero ¿cómo cuesta entenderlo si no hay un encuentro personal con este Dios? Y por eso, cuando no hemos tenido ese encuentro con Dios Papá, la imagen de Dios Papá está rota, ¿sí? Está rota. Por eso es necesario transformar nuestra imagen de Dios y reconocer, ¿sí?, su auténtica naturaleza, ¿sí? Él es amor, Él nos ama. Y en el amor también hay dolor, ¿sí? En el amor también hay sufrimiento. En el amor, ¿acaso una madre, no, cuando no sabe qué le pasa a su hijo, no sufre, no llora por amor? ¿Cuántos de ustedes padres, sí, que hay de repente noches llorando, noches ahí preocupados por ese hijo, por esa hija, que a veces no saben por qué está como está, y por amor, claro que sí. Y así también, ¿sí?, Dios con nosotros. Y para terminar, hermano, qué bueno que podamos nosotros abrir las puertas del corazón a la gracia, pedirle al Señor que nos regale su presencia y nos haga descubrir que Él nos ama, que nos haga entender con su sabiduría que Él no impidió determinadas cosas en vistas de un bien mayor. Y es sano descubrir lo que dice la palabra. Teníamos varias citas bíblicas, pero nos quedamos con esta. Él hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo, pero también puso en el corazón del hombre el sentido del tiempo pasado y futuro. Es decir, nosotros podemos entender cosas del pasado y recordar, podemos proyectar el futuro, pero no podemos entender, como dice la Biblia, el hombre no puede descubrir la obra que hace Dios desde el principio hasta el fin. Y eso es un regalo que se da cuando uno decide abrirse a la gracia. Y cuando uno empieza a decir, Señor, yo perdono, acepto tu voluntad, acepto aquello que no entendí, aquello que no comprendí en un momento que me enojé. Sepamos que nosotros tenemos toda una invasión del mundo que nos ha dado información y que nos ha bombardeado con un enojo contra Dios, porque el mundo odia a Dios.
El mundo no acepta los criterios de Dios. Y un hombre y una mujer de Dios vivimos para descubrir la voluntad de Dios. Por eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor la gracia de que Él nos revele cuánto nos ama. Y algo precioso también para terminar que leíamos hoy, es decir, pidámosle a Dios la gracia de su sabiduría para obtener una interpretación correcta de todo lo que pasó, ¿sí? Su sabiduría, porque si no, humanamente no entendemos, ¿sí? No entendemos, pero pidamos, ¿sí? Pidamos la sabiduría para poder entender correctamente, no enojados, sino enfurecidos, no dándole lugar al dolor todo el tiempo en nosotros, sino correctamente, ¿sí? Y solamente eso lo puede hacer Dios. Por eso los invitamos a orar, ¿sí? Un momento y a pedirle a Dios que nos llene esa sabiduría para poder poner a sus pies todo aquello que nos dolió, que no entendimos, todo aquello que quedó como enojado dentro de nosotros. Bendito seas, Señor. Nosotros queremos, Señor, reconciliarnos contigo. En este tiempo de nuestra vida, reconciliarnos con lo que nosotros hemos ido generando en nuestra cabeza. Con los criterios del mundo nos enojamos contigo y no entendimos las cosas que nos pasaron. Pero hoy tomamos la decisión desde la libertad de decirte: Señor, acepto tu paternidad, acepto tu amor, acepto tu voluntad y suelto mi corazón ante tu presencia para experimentar sanación. Yahvé, mi Dios, tú me amas. 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 Decile al Señor. Yahvé, mi Dios, Cerra tus ojos. Ora. tú me amas. Sí, Señor. Yahvé, mi Dios, tú me amas. Yahvé, mi Dios, tú me amas. Yahvé, mi Dios, tú me Desde el vientre de mi madre ya desde el vientre de mi madre me cuidó. Él me cuidó. Bajo las plumas Bajo las plumas de sus alas me llevó. Él me llevó. Como a las águilas el vuelo me enseñó. Yahvé, mi Dios, Yahvé, mi Dios, tú me amas. Señor, cuántas acusaciones conscientes o inconscientes tenemos contra ti. ¿Cuántos de nosotros no terminamos de reconciliarnos contigo porque te estamos acusando de situaciones que pasaron y que no las terminamos de entender? Sin embargo,
Esta noche tu palabra es clarísima y tu palabra nos habla de que tú tienes un plan. Hoy queremos reconciliarnos contigo. Por eso, Señor, soltamos en nuestro corazón ese perdón que está oculto. Ese perdón que tal vez ni siquiera me di cuenta que te estoy acusando de muertes, accidentes, suicidios, situaciones que me han dolido. Yo, Señor, en este momento de mi vida doy el perdón y acepto que tu misericordia venga a mí, que me abrace y dame la gracia de experimentar que tú no abandonas la obra de tus manos. Ven a mi corazón, Señor. Yo doy el perdón. Yahvé, mi Dios, tú me amas. 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 Desde el vientre Ya desde el vientre de mi madre me cuidó, Él me cuidó. bajo las plumas de sus alas Bajo las plumas de sus alas me llevó. Él me llevó, como a las águilas el vuelo me enseñó. Yahvé, mi Dios, Yahvé, mi Dios, tú me amas. Sí, Señor. Yahvé, mi Dios, como dice esta canción, tú me amas. Y te invitamos, mi hermana, mi hermano que estás ahí, a que le dejemos al Señor que nos muestre aquellas situaciones de nuestra vida donde hemos quedado quizás enclaustrados ahí, enojados, sin entender que Dios estaba de nuestra parte, que Dios estaba de nuestro lado, que Dios estaba cerca de nosotros. Padre, quizá hasta el día de hoy no he tenido un encuentro contigo. Quizás me ha faltado encontrarme con vos. Quizás está tan distorsionada mi imagen hacia vos por tantas cosas que me han tocado vivir a lo largo de mi vida. Sí creo, pero cuánto me cuesta aceptar, cuánto me cuesta ver, cuánto me cuesta pararme en fe en medio de todas esas situaciones. Y quizás todavía tengo ahí adentro un niño que no entendió el maltrato, que no entendió el abuso, que no entendió el abandono, que no entendió la ruptura en la familia, que no entendió el desorden, que no entendió tanta palabra destructiva. Y luego fueron diciéndome que me amabas, Padre, que era mi Padre. Y cuánto me ha costado entender que si eras mi Padre y me amabas, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué no te vi en esa situación tan dura de mi vida? Y quiero entregarte en este momento cada una de esas situaciones. Cuando no logré verte, cuando no logré entender que estabas de mi parte, que estabas cerca, que estabas ayudándome, que eras tú el que me mantenía de pie. No quiero vivir con todo ese enojo en mi corazón. No quiero tener como un techo a tu gracia, a tu misericordia. Por eso yo tomo la decisión de perdonar cada una de esas situaciones. Pongo
a tus pies cada uno de esos enojos, cada una de esas cosas que no entendí. Quiero reconciliarme, Señor, Padre amado, contigo. Quiero reconciliarme. Por eso, Yahvé, mi Dios, hazme entender que siempre estuve ahí, bajo las plumas de tus alas, que siempre estuviste en medio del desierto conmigo, y por eso hoy estoy aquí, hoy estoy en pie, en medio del dolor, pero contigo. Sí, Señor, déjame encontrarte de nuevo, déjame descubrir cuánto me amas, Señor, ya desde el vientre, Ya desde el vientre de mi madre me cuidó, Él me cuidó. bajo las plumas de sus alas, Bajo las plumas de sus alas me llevó, Él me llevó. Como a las águilas el vuelo me enseñó. Yahvé mi Dios, Yahvé mi Dios, tú me amas. Yahvé mi Dios, Yahvé mi Dios, decile, tú me amas, tú me amas. Yahvé mi Dios, me amas, tú me amas. Yahvé mi Dios, tú me amas. Yahvé mi Dios, tú me amas. Al llegar, Señor, a este momento final, queremos pedirte un derramamiento de tu Espíritu sí, Señor, y que nos haga descubrir que somos hijos alabado sea y que nos saque de ese mundo de esclavitud y nos revele tu paternidad. tu sabiduría, Y que tú no estás en contra nuestra, sino que tú eres mi Padre. Y que lo que vivimos y nos tocó vivir tiene que ver con que la vida también es así. Tiene que ver con la libertad de cada uno que decide cómo actuar. Esta noche decido quitarte toda acusación y me abro a la invasión de tu amor. Nos abrimos a la invasión de tu amor. Que tu Espíritu, Señor, se derrame sobre estos hermanos que están conectados ahora, que lo verán en algún momento a este video. Que descienda la gracia sanadora, transformadora, y que se experimente tu paternidad que nos sostiene como el Abba Padre. Sí, Señor, derrama tu amor que nos libera y que nos sana. Ya desde el vientre, Ya desde el vientre de mi madre me cuidó, Él me cuidó. bajo las plumas, Bajo las plumas de sus alas me llevó, Él me llevó. Como a las águilas el vuelo me enseñó. Yahvé mi Dios, Yahvé mi Dios, tú me amas. Él hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo, pero también puso en el corazón del hombre el sentido del tiempo pasado y futuro, sin que el hombre pueda descubrir la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. amén. 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 Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y pidamos la gracia, mis hermanos, su sabiduría, la sabiduría para poder entender correctamente lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Un gusto realmente de encontrarnos un día más con ustedes, un gusto realmente de poder hacer esto, ¿no? De poder entrar en tu casa, de dejarte entrar en la nuestra y de juntos hacer caminos aprendiendo a perdonar. Nosotros nos vamos. Te queda este trabajito de pedirle a Dios que se te revele, Padre, que se nos revele, Padre. Nos encontramos mañana para continuar descubriendo en este Seminario de Sanación 4 esta escuela de perdonar. El Señor te bendiga. Gracias. Que Dios los bendiga. Chao, Chao. chao, mis hermanos. Chao.